Domingo 19 de septiembre 2021. 25º domingo del tiempo ordinario. La iglesia vestirá verde. Primera semana del Salterio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El que escucha la voz del Señor es sencillo y servicial. Hoy también es 24 aniversario de ordenación episcopal de Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez, arzobispo metropolitano de Santiago. Queridos hermanos y hermanas, en este 25º domingo del tiempo ordinario, al reunirnos para celebrar comunitariamente el Día del Señor, nos presentamos ante Él con la marca de sus discípulos, es decir, de la sencillez y del servicio, que nos hacen acogedores de los niños y capaces de ser hombres y mujeres de paz. En este mes de septiembre seguimos viviendo el mes dedicado a la palabra de Dios y nuestro itinerario de evangelización con el lema "Todo el que es de la verdad escucha mi voz". Juan 18:37. Contemplemos a Jesucristo con el siervo del Padre y quien se ha hecho nuestro servidor, que por ser fiel a la voluntad del Padre molestará a muchos. Le tocará sufrir hasta el sacrificio de la cruz, del cual saldrá victorioso. Y descubramos en su propio camino lo que nos toca vivir como sus discípulos. Hoy celebramos el 60 aniversario de Caritas Dominicana, fundada por la Conferencia del Episcopal Dominicano el 19 de septiembre de 1961, cuya misión es brindar ayuda humanitaria a las comunidades más pobres de nuestro país. Con gozo recibimos cantando a Jesucristo, el siervo crucificado que está de pie, resucitado, quien viene a presidir esta celebración a través de su ministro. Aleluya, cantemos con alegría. Con alegría, vienen con alegría. Oración. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Liturgia de la palabra. En la primera lectura del libro Sabiduría, quien es justo es de la verdad y escucha la voz de Dios, sufrirá de parte de aquellos que practican la maldad, la injusticia y la mentira. Así le pasó a los profetas y a Jesús y a nosotros si somos fieles a Él. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos: acechemos al justo, que nos resulta incómodo.
se opone a nuestras acciones. Se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara nuestros pecados. Nos reprende nuestra educación errada. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Los someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: el Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Segunda lectura, según Santiago, capítulo 3, 16 a 4, 3. El que escucha la voz del Señor se llena de la sabiduría divina que nos lleva a vivir en armonía con nuestros hermanos y a no dejarnos dominar de las pasiones de la codicia y de la envidia. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de los deseos de placer que combate en su cuerpo? Codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo y no pueden alcanzarlo, así que luchan y pelean. No tienen por qué no lo piden. No tienen por qué no lo piden. Piden y no reciben porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de hoy, según San Marcos 9, 30 a 37, el que escucha la voz del Señor siempre está dispuesto a servir incondicionalmente, sin buscar puestos, grandeza y aplausos, acoger a los pequeños y a estar claro que su camino implica ser perseguido y sufrir. Ahora aclamemos al Señor, a quien escucharemos atentamente. Tu palabra, Señor, es vida. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Va a ser entregado en manos de los hombres. Y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello. Y él daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: ¿quién quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos? Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este, en mi nombre me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. Celebramos hoy el 25º domingo del tiempo ordinario, y cada domingo la palabra de Dios nos trae siempre una novedad para que vivamos a plenitud lo que el Señor quiere de nosotros. La primera lectura del día de hoy es del libro de la sabiduría. Este libro tiene un hilo conductor y es la justicia. En el texto se nos habla de los justos y se refiere a aquellos judíos que tenían que soportar las ofensas y persecuciones de los judíos apóstatas y los paganos enemigos. Se habla de someterlos a tormentos despiadados como una manera de probar su paciencia y comprobar su resistencia. El término Hijo de Dios tiene todo un sentido profundo, que lo veremos más adelante en el Nuevo Testamento. La segunda lectura tomada de Santiago nos habla también en esa línea de justicia, como fruto de la siembra de la paz, porque como nos dice el texto, donde hay envidia y ambición, allí reina
el desorden y toda clase de maldad. La segunda idea que nos propone Santiago es la referente a los conflictos y luchas internas, que son fruto de las pasiones. Cuando se quiere algo, cuando se ambicionan las cosas, y si no las obtienen, luchan y pelean. No se tiene porque no se pide, y se pide, no se recibe porque se pide mal, ya que se quiere solamente satisfacer pasiones. Vista la situación que nos describe Santiago, tenemos que conducir diciendo que la comunidad a la cual se dirige tenía muchos conflictos internos que se expresaban en las envidias y en las ambiciones. Esa situación impedía a la comunidad crecer espiritualmente. La vida cristiana es un proceso de crecimiento espiritual y hay que exigirse mucho para construirla. De aquí la necesidad de la humildad, del saneamiento interior y de la búsqueda continua de Dios. En el Evangelio de Marcos, Jesús plantea por segunda vez el tema de la pasión, muerte y resurrección. Esto les provoca miedo y no piden explicación alguna, pues ellos, al igual que la mayoría de los seguidores de Jesús, lo identificaban con un Mesías que venía a liberar al pueblo de Israel en términos políticos. En ese contexto, ellos empiezan a discutir sobre quién es el más importante, a lo cual Jesús, al llegar a Cafarnaúm, les pregunta sobre esa discusión, pero ellos permanecieron callados, y Jesús llama a un niño y lo pone en medio de ellos, y a partir de dos reflexiones explica su significado. La primera es una inversión de valor al decir que el que quería ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Luego afirma que quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí no es a mí, a quien recibe, sino al que me envió. Cuando recibamos a las personas sencillas, recibamos a Jesús y en su persona al Padre, y ese es el camino de la construcción del reino y no la grandeza ni el ocupar puesto de preponderancia. Como creyentes debemos de desligarnos de las injusticias y del poder que no es servicio, porque el amor oblativo, la gratuidad, es lo que nos muestra Jesús con su actitud sencilla. La imagen de la ternura del niño en medio de nosotros es una invitación a buscar las cosas sin ningún interés. Es el llamado a la compasión y a buscar a los pobres y oprimidos que no tienen nada en términos materiales, porque su esperanza y confianza está puesto en el Señor. Amén. Confiados en el amor de Dios que nos escucha, le presentamos nuestras necesidades. A cada oración respondemos, Padre, que seamos servidores tuyos y de los demás. Padre, que seamos servidores tuyos y
de los demás. Por la Iglesia, para que esté atento al clamor y al dolor de los pueblos y les enseña el camino del reino, siendo sencillos servidores y capaces de acoger a los pequeños. Oremos. Padre, que seamos servidores tuyos y de los demás. Por todos los gobernantes del mundo que poseen el poder político, económico, religioso y social, para que sean verdaderos y sencillos servidores con su pueblo. Oremos. Padre, que seamos servidores tuyos y de los demás. Por todos los cristianos, para que salgamos al encuentro de toda persona que sufre, como lo hace Cristo. Oremos. Padre, que seamos servidores tuyos y de los demás. Por esta comunidad aquí reunida, para con la ayuda del Espíritu Santo recibamos con alegría la palabra de Dios y brindemos nuestro servicio y entrega incondicional a los demás. Oremos. Padre, que seamos servidores tuyos y de los demás. Por los miembros de Cáritas Dominicana y todos los que brindan su servicio a través de la pastoral social, para que, fortalecidos por el Espíritu Santo, continúen su obra de amor en favor de los demás y en favor de los más pobres de nuestra sociedad. Oremos. Padre, que seamos servidores tuyos y de los demás, para que, fortalecidos por la palabra, seamos profetas, que sin miedo a las críticas y persecuciones defendamos nuestra fe y vida moral. Oremos. Padre, que seamos servidores tuyos y de los demás, para nuestras familias y para toda la familia en el mundo entero, lo que pasan con necesidades, países que pasan con problemas política y hambre y más. Oremos. Padre, que seamos servidores tuyos y de los demás. Acoge, Padre, nuestra súplica, que la fuerza de tu palabra nos transforme en instrumento de paz, servidores desinteresados y humildes de tu pueblo, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,